La evaluación es una actividad que se ha desarrollado en distintas culturas desde hace miles de años. Específicamente en el contexto educativo, la encontramos en la denominada época antigua, cuya característica fue la utilización de procedimientos instructivos basados en referentes que tenían la intención de evaluar la capacidad de las personas. Abagnano cita algunos de los procedimientos que fueron usados en China entre el tercer y segundo milenios antes de Cristo, aproximadamente, para seleccionar funcionarios, porque la necesidad de una administración equitativa requería deberes puntuales y estrictos. Con el tiempo acabó por desarrollarse un complicado sistema de exámenes estatales, que era la única puerta de acceso a los diversos grados de la administración pública, y a los cuales teóricamente todos podían presentarse, pero pocos tenían la preparación de la clase acomodada para poder desarrollar el examen. Con la fundación de las universidades en la Edad Media, se evaluaba a los estudiantes durante su preparación mediante el registro de las reacciones que tenía el auditorio cuando el alumno leía algún documento religioso, lo que permitía al examinador formarse un juicio sobre el cumplimiento del candidato y sobre sus capacidades, comunicándolo inmediatamente a la facultad, convirtiéndose así en un elemento más de juicio para la evaluación del estudiante. Como parte del cierre de los cursos, en estas universidades de la Edad Media se habilitaban exámenes orales con características formales y se aplicaban en forma abierta, considerando la asistencia de diversas personas, pues se les denominaba exámenes públicos. Se llevaban a cabo con el visto bueno del maestro y en presencia de tribunales especializados en el área formativa de los alumnos. En el Renacimiento, por el año de 1577, se inicia la aplicación de procedimientos de selección, siendo el de la observación el que frecuentemente se aplicaba en el examen de ingenios para las ciencias de Juan Huarte de San Juan. Se implementa en Europa los lineamientos y deberes del inspector de escuelas religiosas, abordando el tema de la función de los inspectores, que consistía en tareas de vigilancia, recepción, clasificación, evaluación o cambio de nivel de los alumnos. Durante el siglo XVIII surge la necesidad de comprobar los méritos individuales y se van elaborando normas sobre la utilización de exámenes escritos, siendo poco objetivos y fiables. Todo esto porque se estaba incrementando la demanda para ingresar a la educación. En el siglo XIX, la evaluación respondía a prácticas que se basaban en instrumentos. Aparecen los diplomas de graduación. Surge un sistema de exámenes de comprobación que se elaboraban de acuerdo con los requerimientos de la sociedad de esa época. De acuerdo con Mateo, a finales del siglo XIX, J.M. Rice lleva a cabo la primera investigación evaluativa en educación, destacando el análisis comparativo de escuelas americanas sobre el valor de la instrucción en el estudio de la ortografía, utilizando puntuaciones obtenidas de test. Esta primera generación es denominada como de la medición y son antecesores de los test. Aquí el evaluador tenía la función de técnico que proveía instrumentos de medición. Con esta herencia que dejó el siglo XIX a la evaluación, en las primeras décadas del siglo XX, los expertos continuaban con la convicción de aplicar nuevas pruebas. Al respecto, Shepard destaca que los expertos en mediciones creían que podían usarse pruebas nuevas y objetivas para estudiar y mejorar los resultados de la educación, así como para encargarse del diagnóstico y la colocación de estudiantes de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje. Es en este contexto
en el que se ubican los trabajos de Thorndike, quien tuvo amplia influencia en la elaboración y aplicación de test. Posteriormente, Alfred Binet resalta sus trabajos en Francia, que son revisados por Terman en la Universidad de Stanford, dando como resultado el test Stanford-Binet.